Hermanos, vayamos a nuestras Biblias entonces, al Evangelio del apóstol Juan. Y vamos a leer el capítulo 4 del apóstol Juan. Y vamos a recordar una vez más esa verdad maravillosa de quién es Jesús. Y cómo esa verdad maravillosa en nuestras vidas nos da esperanza en nuestra trágica condición en la cual nos encontramos por causa de nuestro pecado delante de Dios. Vamos a ver cómo esa grandeza de Jesús nos ayuda a ver nuestra gran necesidad de salvación, hermanos. Una salvación que solamente Jesús nos da. Así que vamos a leer el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 4, y vamos a leerlo, hermanos, hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y les dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y les dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Versículo 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús les dijo, yo soy el que habla contigo. Amén, mis hermanos. Qué maravilloso relato que encontramos en el Evangelio de Juan. Creo que todos hemos leído este Evangelio, estos hechos. Creo que en su mayoría lo ha leído y es así. Y es un hecho, hermanos, lleno, y es interesante porque es un hecho lleno de mucha gracia y de mucha misericordia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Es la historia entonces sobre el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana en el pozo. Y como siempre nosotros hemos leído en los evangelios específicamente, vemos cómo Jesús a lo largo de su ministerio se ha encontrado con muchos personajes a lo largo de ese ministerio.
Y esos encuentros, mis hermanos, nos han dejado enseñanzas sencillas pero profundas para nuestras vidas. Y uno de esos encuentros entonces que anotamos aquí, ese es el encuentro de Jesús con esta mujer samaritana. Pero para entender un poco el contexto de estos pasajes, tenemos que ver, hermanos, brevemente otro encuentro que Jesús sostiene anteriormente en el capítulo 3. Sabemos que Jesús se encuentra con un personaje que todos conocemos, con Nicodemo, y lo que conocemos de esa conversación de Jesús con Nicodemo, lo que nos enseña es que Jesús habla con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, sobre la salvación de nuestras vidas. Sabemos que Nicodemo era un maestro judío, era un hombre teológicamente preparado, sabía de las Escrituras, pero Nicodemo no entendía las realidades espirituales todavía. Así que nosotros vemos que Jesús, en el capítulo 3, habla sobre la nueva salvación o el nuevo nacimiento con Nicodemo. Si nosotros leemos en Juan capítulo 3, vayamos allá un momento. En el versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces vemos que Jesús, hermanos, al acercarse a Nicodemo, fue muy directo con él. Y le habla sobre el nuevo nacimiento. Y le deja muy claro, hermanos, a Nicodemo, que esa religión que él tenía, que esa devoción que él podía tener, que todos esos conocimientos que él tenía, eso no era lo que le daba entrada al reino de los cielos. Jesús le explica, como vamos a ver más adelante, que Jesús le explica que la única manera para entrar en el reino de los cielos es que nazcas de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Ese es el nacimiento espiritual que viene de lo alto. Es un poder sobrenatural que viene por obra de Dios en nuestras vidas. Es algo solamente que Dios hace. No es algo que yo hago, pero es algo que necesito entonces, esa obra sobrenatural en nuestras vidas para que yo pueda venir en arrepentimiento de mis pecados y confesar a Cristo como mi Señor y como mi Salvador. Con el propósito de encontrar esa vida eterna que solamente hallamos en Él. Y ahora, cuando llegamos al capítulo 4, hermanos, nos encontramos entonces con este encuentro de Jesús, ya no con Nicodemo, que era un hombre judío que sabía de las Escrituras, y vemos este encuentro con una mujer samaritana de paso, discriminada por la sociedad, aislada de la sociedad, y es interesante esto entonces. Hermanos, muchos han abordado estos pasajes presentando estos pasajes como una necesidad, como esa necesidad de satisfacción que nosotros tenemos, como esa necesidad de plenitud o de felicidad, y se nos ha presentado a Jesús en estos pasajes como aquel que suple y que llena esa necesidad y esa satisfacción que usted y yo tenemos en nuestras vidas. Y ciertamente es así. Solamente Jesús es el que nos da la satisfacción, la plenitud, el contentamiento, el gozo que nosotros necesitamos en nuestras vidas, y es algo que podemos deducir de estos pasajes. Pero hermanos, la idea central de estos pasajes no es la satisfacción o la felicidad o la plenitud de nuestras vidas, sino que habla de la salvación de nuestras vidas. Habla de la mayor necesidad que tiene todo hombre y toda mujer en su vida, la salvación de su alma. Habla de ese regalo más importante de la salvación que solamente viene a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que habla estos pasajes. Y cuando conectamos esta idea de estos pasajes, la conectamos con la idea central del Evangelio de Juan que leímos en el capítulo 20, providencialmente, sabemos que
Evangelio fue escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. Nos damos cuenta entonces que la idea central de estos pasajes es la salvación de nuestras vidas. Por eso que nosotros tenemos que entender que nuestra principal necesidad, más allá de nuestra falta de propósito, más allá de nuestra falta de satisfacción, nuestra mayor necesidad, mis queridos hermanos y amigos, es reconciliarnos con Dios. Esa es nuestra mayor necesidad y es urgente para nosotros. Tenemos que venir y pedirle perdón a nuestro Dios de nuestros pecados y acercarnos a Él en sus términos y no en los nuestros. Necesitamos entonces de ese nuevo nacimiento para venir a Dios, el arrepentimiento y confesión en sumisión a Cristo para alcanzar la vida eterna. Y ese es el mensaje que Jesús le viene a dar a esta mujer y a nosotros en el día de hoy. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo sucede esto? ¿Cuál es el propósito y cómo suceden estas cosas? Bueno, vayamos al texto. En el versículo 3 del capítulo 4, dice que Jesús salió de Judea hacia Galilea. Dice allí, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. No vamos a entrar en los detalles del por qué Jesús salió de Judea. Algunos dicen que Jesús salió porque no quería que sus discípulos se enfrentaran con los discípulos de Juan, de que estaban bautizando más que ellos. O quizás Jesús no quería tener una confrontación prematura con los fariseos. Pero lo cierto es que el texto dice que Jesús salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Lo interesante de esto, hermanos, es que Jesús lo hace intencionalmente. Jesús tiene un propósito santo allí. Tiene un propósito santo. En el versículo 4 dice que le era necesario pasar por Samaria. Conocemos un poco la historia de los samaritanos y los judíos. Sabemos que entre ellos había mucho odio. Creo que más por parte de los judíos, porque ellos decían que los samaritanos eran una raza contaminada, decían que era la unión entre los judíos paganos y los gentiles, pero lo cierto es que había mucho odio. Y si tú ves un mapa de la zona que estamos hablando, de decir Judea, Samaria y Galilea, Judea quedaba al sur y Samaria y Galilea quedaban al norte. Y tú para llegar a Galilea de una manera más rápida tenías que pasar obligatoriamente por Samaria. Pero resulta es que debido a ese odio entre judíos y samaritanos, los judíos no hacían esto. Los judíos preferían usar un trayecto mucho más largo, tomar un bote y rodear el río Jordán para llegar a Galilea. Lo cierto es, hermanos, que Jesús, si quería seguir esa tradición de los judíos, no necesariamente tenía que pasar por Samaria. Acuérdense que Jesús tenía un propósito. Él lo hace intencionalmente. Por eso vemos a Jesús siempre chocando con las tradiciones de los judíos. Y el punto es que Jesús hace esto, ¿por qué, hermanos? Porque Él tenía un encuentro personal con esta mujer, ¿para qué? Para ofrecerle la salvación de su vida. Como dijo un siervo del Señor, su paso por Samaria no era para cortar tiempo, sino porque tenía una cita divina allí. Tenía una cita con alguien que necesitaba urgentemente la salvación. Hermanos, y esto es muy hermoso tanto para ti como para mí. Es algo maravilloso porque cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo actuando de esta manera, buscando a esta mujer, nos da un gozo al saber que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, está dispuesto a hacer todo lo que tiene que hacer, todo lo que está a su alcance para buscar y dar vida y dar salvación al que tiene necesidad de ella. Es decir, a todos nosotros. De hecho, cuando miramos a la cruz, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Cristo entregándose todo Él, su vida, su humanidad. ¿Para qué? Para la salvación de muchos. Hermano, entiende que Jesús va a hacer todo lo posible, si tú eres un escogido de Dios, va a hacer todo lo posible para darte esa salvación. Pero además de eso, vemos en este relato que Jesús, hermanos, deja todo clase de prejuicios aquí.
No es casual que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, haya escrito en el versículo 6, que dice que se sentó, que estaba allí en el pozo de Jacob, y llegó Jesús cansado del camino, se sentó así junto al pozo, era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y le dijo, dame de beber. Hermanos, esto no es casual. Esto no es casual. Esta mujer, dice el texto, que vino sola al pozo. Esto era algo muy poco común, hermanos. Las mujeres se reunían todas e iban a hacer las cosas juntas. A las mujeres siempre les encanta hacer las cosas juntas. A nosotros los hombres somos más solitarios en eso. Yo hago las cosas a mi manera y solo. Pero vemos que esta mujer se acerca sola a buscar agua en la hora sexta, que de paso también era poco común a esa hora. Recordemos que los judíos también, ellos contaban la hora a partir de las 6 de la mañana, pero en realidad la hora sexta aquí eran las 12 del mediodía a pleno sol, hermanos. Así que esa recogida de agua se hacía mucho más temprano. Además de eso, vemos que Jesús, o nunca se había visto a un maestro judío o a un hombre hablando con una mujer, y mucho menos samaritana. Entonces vemos a Jesús pasando por alto toda esta clase de prejuicios, hermanos. Recordemos nuevamente, Jesús tenía un propósito santo. Era intencional su ida para allá. Lo que nos indica entonces que Jesús no le importó nada de eso. No le importó la condición de la mujer, no le importó su estatus, no le importó quién era, no le importó de dónde venía. Y Él en su gracia y en su amor se le acerca a esta mujer para extenderle la oferta de salvación, superando toda clase de prejuicios. Hermano, yo quiero recordarte aquí que cuando Jesucristo te encontró a ti y me encontró a ti, no le importó quiénes éramos. No le importó de dónde veníamos. No le importó nada de eso. Él te buscó, Él te encontró y Él te ofreció su oferta de salvación por medio del Evangelio. Bendito y alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Como dije, Él hace todo lo posible para buscar a sus ovejas. Por eso la mujer aquí, en esta historia, se sorprende y le dice en el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella entendía porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pero hermanos, lo que realmente importa es lo que le dice Jesús después en el versículo 10, que es el corazón de estos textos. Él le dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. ¿Ven el propósito, hermanos? ¿Ven ese encuentro de Jesús? ¿Ven por qué era necesario eso? Un encuentro que ya había sido determinado en la fundación del mundo, se hace tangible allí ahora. Jesús comienza a revelarle a esta mujer que su mensaje es sobre la verdadera salvación que ella necesita. Es sobre Él mismo. Es sobre el agua viva que sacia la sed del hombre y la sed de toda mujer. Y así titulado yo este sermón en el día de hoy. Jesús es el que da el agua viva que calma nuestra sed. Por eso en lo que queda del sermón, hermanos, vamos a concentrarnos en los que nos dice estas palabras de Jesús, que es Él que da el agua viva que todos nosotros necesitamos. Y lo quiero hacer bajo 3 observaciones que vemos en estos textos. Y lo primero que vamos a ver con relación a esta agua viva y con relación a nuestra sed, hermanos, es que el ser humano está sediento. Y no es precisamente de agua. Esa es nuestra primera observación que vemos. En el versículo 10, vamos a leerlo nuevamente, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva, dice. Es interesante lo que hace Jesús aquí. Vemos que Jesús se acerca al pozo porque está cansado y tiene sed, ¿verdad? Una sed física. Y es ella, entonces, según el texto, quien va a sacar agua del pozo. Pero en medio de esa petición,
Jesús cambia de inmediatamente y ahora habla como si es Él quien tiene agua y la mujer sed. ¿Se dieron cuenta de eso? Podemos entonces notar claramente, hermanos, repito, que Jesús quiere mostrarle algo a esta mujer. ¿Qué cosa, hermanos? Su verdadera necesidad. Y le dice en pocas palabras que la verdadera necesidad, la verdadera sed que ella tiene es esa sed espiritual de la cual ella no está percatada. Otra versión lo dice de la siguiente manera. Dice, si tú supieras quién soy yo, verdaderamente tú me pedirías a mí el agua que puede saciar esa sed que tú tienes. Es esa sed espiritual que tú tienes. En otras palabras, hermanos, cuando hablamos de sed espiritual, habla entonces de ese vacío en nuestras almas, que solo Dios puede llenar. Cuando hablamos de sed espiritual, hablamos de esa necesidad de Dios, de esa insatisfacción en nuestras vidas, producto de buscar en el mundo lo que Dios solo puede dar. Como dije, todos estamos sedientos y no precisamente de agua. Solo miremos el mundo, hermanos. Incluso, solo miremos nuestras propias vidas. Nos damos cuenta que todos tenemos una sed. Todos tenemos ese vacío en nuestras vidas. Todos tenemos ese hueco en el corazón que solo Dios lo puede llenar. Esa es la conclusión que llega a Salomón en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, que dice que Dios puso la eternidad en los hombres y lo hizo precisamente, hermanos, para que el hombre pudiera buscar a Dios. Pero lo que sucede debido a nuestro pecado, debido a nuestra incredulidad, debido a lo necio que somos, debido a lo terco que somos, hemos querido calmar esa sed con otras cosas fuera de Dios. Hemos comenzado a beber agua de otras fuentes, aguas saborizadas de otros colores, aguas sucias, aguas contaminadas, aguas que no sacian esa sed, que siempre vamos a tener sed, porque esas aguas no suplen la sed que tenemos. Eso es como cuando tú quieres calmar esa sed física, en vez de tomar agua, te tomas una Coca-Cola. ¿No te ha pasado que llegas a casa acalorado y vas a la nevera y encuentras agua y al lado encuentras una Coca-Cola bien fría? ¿Cuál es la tentación allí? La tentación es, hermanos, tomar esta agua saborizada de color y nosotros sabemos que eso no nos quita la sed. Pero en mi mente me dice que esta agua saborizada efervescente me da un disfrute temporal. ¿Verdad que sí? Así es nuestra sed espiritual. Sabemos qué es lo que nos quita la sed y lo que no nos quita la sed, pero muchas veces decidimos rechazar esa agua y tomar de otras fuentes. Hermanos, entendamos que las cosas que bebemos de este mundo no calman nuestra sed, más bien la incrementan, más bien dejan esa alma reseca y agrietada allí. Entonces Jesús le informa a esta mujer en el versículo 10 que es Él el que da el agua viva. Es Él categóricamente el que puede suplir esa sed que tú tienes, de la cual tú no estás informada. Hermanos, cuando leemos las Escrituras, encontramos que el agua viva es esa agua espiritual. Es una metáfora que simboliza limpieza espiritual y la nueva vida que viene con la salvación. Es decir, esa agua representa el perdón de pecado y la capacidad de desear entonces vivir una vida en obediencia y en adoración a Dios. ¿Se acuerdan de Jeremías, capítulo 2, versículo 13? Donde el pueblo desobediente de Israel deja al Señor y dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Y más adelante, Jeremías, en el capítulo 17, 13, dice: oh Jehová, esperanza de Israel,
Todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo. ¿Por qué? Porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Hermanos, ambos pasajes enfatizan que solo Dios es la fuente, es esa agua, es ese manantial que ofrece vida eterna y calma nuestra sed. Volviendo al pasaje, por supuesto la mujer no entiende lo que Jesús todavía le está ofreciendo a ella. La mujer todavía está pensando en lo físico allí, en lo temporal. Estamos en el Evangelio de Juan capítulo 4 para los quienes llegaron. Y esta mujer no entiende entonces las realidades espirituales que le presenta Jesús. Y lo vemos allí en su respuesta en el versículo 11 y el versículo 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿Ven? La mujer todavía pensando en lo físico, en lo temporal. Y le recuerda que Jacob aún tenía que hacer esfuerzo para sacar agua de ese pozo. Pero vemos de nuevo, hermanos, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo aquí. Y le responde en el versículo 13 y el 14 lo siguiente. Respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí notamos algo, hermanos. Primero Jesús le advierte allí a esta mujer y nos advierte a nosotros también, que si bebemos de esa agua que no nos satisface realmente esa necesidad que tenemos, volveremos a tener sed. Pero también hay una promesa de nuestro Señor Jesucristo allí. Lo más interesante de esta promesa es que Jesús no está prometiendo que Él va a destruir tu sed. Él no está diciendo eso. Sino que Jesús va a proveerle un manantial inagotable para saciar esa sed. ¿Están viendo ahí el texto? Hermanos, si el Señor destruyera nuestra sed por completo, nunca más necesitaríamos de Él. Por eso es que nuestra vida cristiana nunca va a llegar a un punto en que tú no necesites de Jesús, hermanos. En toda tu vida cristiana lo necesitas. Por eso esa sed espiritual, como dije, es esa necesidad de Dios. Y como bien dijo alguien, hermanos, Cristo no quiere santos autosatisfechos, sino Cristo quiere santos que dependan de su Creador. Santos que dependan de Él. Lo que promete Jesús aquí y lo que nos promete a nosotros es que si bebemos entonces de esa agua que Él ofrece, tendremos en Cristo un manantial inagotable donde saciar nuestra sed continuamente, hermanos. ¿Por qué? Porque solamente en Él encontramos vida eterna, palabras de vida eterna. John Piper lo dice así, hermanos. Un manantial satisface la sed, no removiendo la necesidad que tienes de agua, sino estando allí para proveerle agua cada vez que estés sediento. Eso es lo que es nuestro Señor Jesucristo. Una y otra vez, una y otra vez. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Alabado sea su santo nombre, quien es Él, la fuente inagotable de agua viva. Solo cuando consumas esa agua, saciará esa sed una y otra vez. No tienes que buscar más agua. No tienes que buscarla, hermanos. No hay más nada que beber en este mundo. Toda la satisfacción que un hombre y una mujer, un ser humano necesita está en Cristo Jesús. La puede encontrar en Él, en sus promesas, en su relación, en lo que nos dice Dios, en quiénes somos nosotros y quién es Él por medio de su palabra. Hermanos, por eso que nosotros tenemos que ver la vida eterna como un hecho real en nuestras vidas. Un hecho verdadero, como algo que sucederá, hermanos.
Dios lo ha dicho así en su palabra. Esa es nuestra fe, ¿verdad? Una fe fundamentada en la verdad de que Cristo vivió perfectamente, murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos esa vida eterna que tú y yo necesitábamos. Es un hecho. No debemos ver entonces esta vida eterna como algo ficticio, como una mentira de Dios para engañarnos. No, hermanos, la Biblia dice que Dios no es un Dios que miente. Es un Dios fiel que cumple sus promesas. Pero seguimos aquí en el texto, hermanos. La mujer todavía piensa en lo literal, piensa en lo temporal. La mujer todavía sigue pensando en eliminar ese viaje al pozo para buscar agua. Y al parecer, empieza como a interesarse un poco por esa agua. Y le dice en el versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, y miren, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Ven? Todavía pensando en lo literal, en lo temporal. Y si tú ves el Evangelio de Juan en el capítulo 6, es la misma respuesta que hacen algunos seguidores de Jesús en el capítulo 6, versículos 33 a 35, cuando Jesús enseña que Él es el pan de Dios, que descendió del cielo y da vida a muchos. Y todos dijeron, dame siempre ese pan, pensando solamente en lo físico, en el hambre que tenían en ese momento. Pero Jesús le cambia el tema y le dice, no es lo físico, es lo espiritual de lo que te estoy hablando. Y les dice, yo soy ese pan de vida. Yo soy el camino a su Dios. Lo cierto es, hermanos, que esta mujer, lejos de entender el asunto de la transformación espiritual que le hablaba Jesús, ella solo quería que Cristo le solucionara su problema cotidiano. Ella quería beber de Cristo, pero no para su problema más urgente, su problema más principal, su problema de corazón, sino que le resolviera su problema del día a día. Y así es aquel que busca al Señor por conveniencia, hermanos. No para que le perdone, no para que le salve, no para que le dé vida eterna, no para que lo transforme, sino para que le resuelva su vida, o para que le facilite su vida. Yo busco a Dios cuando tengo problemas, cuando estoy en una crisis, cuando estoy desesperado, pero cuando todo se disipa y todo se resuelve, ya no busco más a Dios. Y si meditamos en esto un poco, hermanos, esa es la diferencia entre esa búsqueda del hombre, de Dios, y cuando Dios busca al hombre. Hay una diferencia allí. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios busca al hombre, realmente, ¿saben qué pasa? Dios cambia su corazón. Dios lo transforma, hermanos. Lo hace nacer de nuevo. Es esa gracia irresistible que conocemos que Dios obra en la vida de cada ser humano. Y una vez que Dios nos encuentra y nos llama con su gracia irresistible, es allí cuando nosotros empezamos entonces a buscar a Dios porque lo necesitamos. No para que nos resuelva nuestras vidas. No, mis hermanos. Qué hermoso, ¿no? Cómo Dios obra en nosotros. Por eso es que nuestra oración, mis queridos hermanos, debe ser continuamente que Dios nos quite esa torpeza y esa terquedad y esa necedad en nosotros para las cosas espirituales y nos permita ver a Cristo como realmente es, como esa agua viva que quita nuestra sed, ese manantial inagotable. Ahora miren, hermanos, como la mujer no entendió la naturaleza, todavía no está entendiendo de qué agua está hablando Jesús, de la oferta de la salvación. Jesús lleva la conversación a la necesidad de arrepentimiento y salvación de sus pecados. Y eso nos lleva a nuestra segunda observación en el día de hoy. Entender que debo llegar a la honestidad con mi pecado delante de Dios.
En el versículo 15 la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dice, en el 16 al 19, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Ella le acaba de pedir agua, esa agua viva, de la cual Jesús le ofrecía. Y vemos que Jesús cambia de tema nuevamente. Y él le dice, llama a tu marido. Hermanos, ¿qué tiene que ver esa petición de la mujer con lo que le dice Jesús, ve y llama a tu marido? ¿Cuál es el propósito de Jesús al traer esta situación delicada a la vida de esta mujer? Hermanos, la respuesta es entonces que Jesús quiere darle agua viva, pero aquí nos envía un mensaje a todos nosotros, y es que yo quiero que el que quiere recibir el agua viva del Señor, mis queridos hermanos, tiene que reconocer su pecado delante de Él. Tiene que hacerlo. Esta mujer debía entender que realmente está sedienta y que está buscando saciar esa sed en otras fuentes. Así es, mis hermanos. Y Cristo le trae precisamente el área que quizás más le duele a esta mujer y donde ciertamente le muestra su pecado. Por lo tanto, cuando ella le dice, dame de esa agua, inmediatamente Jesús le dice, ve tu pecado, llama a tu marido. Pero ella le dice, Señor, yo no tengo marido. Y Jesús les dice, has dicho la verdad. Pero ella vivía en ese tiempo, en ese momento, con un hombre que no era su marido legítimo. De paso el texto dice que había tenido 5 maridos anteriores. No sabemos si la mujer se divorció o quedó viuda, pero lo cierto es que estaba viviendo actualmente en una relación pecaminosa. Y Jesús lo sabe y se lo muestra. Date cuenta de tu pecado, mujer. Hermanos, eso es lo que hace Dios con nuestras vidas. Nos muestra nuestro pecado. Nos muestra nuestra condición delante de Él. Sea cual sea, hermanos. Pero ¿para qué lo hace? Para que abracemos el Evangelio de salvación. Para que nos demos cuenta de nuestra mayor necesidad que tenemos, la salvación de nuestras almas. Hermanos, ¿qué nos dice la palabra que es el Evangelio? ¿Qué nos dice? Que es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la palabra. Pero ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? ¿Cuál es el peligro que me acecha? ¿Cuál es el peligro que me aleja de Dios? ¿Cuál es? Nuestro pecado, hermanos. El peligro de tener que presentarnos delante de Dios a dar cuenta por nuestras vidas, sabiendo que hemos transgredido la ley de Dios, incontables veces. Eso es nuestro pecado. Eso es lo que nos hace pecador a ti y a mí, hermanos. El haber violado la ley de Dios continuamente, y de ese pecado y de esas consecuencias que viene a librarnos nuestro Salvador Jesucristo. Y eso es lo que hace Jesús aquí. Les muestra el pecado a esta mujer para que ella abrace entonces esa oferta de salvación. Por supuesto, aquí vemos nuevamente lo compasivo que es nuestro Señor. Él no le dice, mujer, tú eres una pecadora porque vives con un marido que no es tu marido, no. Vemos que con mucha gracia, hermano, le muestra su pecado a esta mujer. Ve y llama a tu marido. Esa sed que tenía esta mujer, hermanos, tenía que darse cuenta, primeramente, de esa condición de pecado que tenía delante de Dios para poder beber de esa agua que Jesús le ofrecía. Entonces, repito, si yo quiero recibir el agua viva, yo tengo que ser honesto con Dios, con mi relación, con mi pecado. Y la intención aquí es que Cristo quería que esta mujer viniera con toda honestidad. Cristo Él quiere que vengas con toda honestidad para con Él. Dios sabe nuestra condición, mis hermanos. Dios sabe de los pecados que no nos hemos
confesado delante de Él. Él lo sabe. Él sabe nuestra condición que estamos delante de Él. No sirve de nada escondernos entonces. Él lo sabe todo. Y Él sabe que quizás tú estás tomando agua de otras fuentes. Por eso decía un siervo de Dios que el arrepentimiento de una persona es sencillamente ponerse de acuerdo con Dios con relación a lo que Él piensa de ti. Y esto significa que cuando vamos a Dios en arrepentimiento, no estamos informando a Dios lo que hicimos. Sencillamente le estamos diciendo lo que sabemos que hicimos y que estuvo mal. Ese perdóname es ponernos entonces de acuerdo con Dios con relación a lo que Él ya sabe de nosotros. Eso es lo que significa. Dios nos conoce cada uno de nosotros. Esta mujer, al escuchar todo esto, empieza a comprender realmente lo que Jesús les está diciendo. Y él hace una declaración allí. Señor, me parece que tú eres profeta. Sorprendida por el conocimiento de Jesús, esta mujer no siguió ocultando su pecado y le dice, Señor, me parece que tú eres profeta, y empieza como a preguntarle entonces, Señor, ¿dónde debemos adorar a Dios? ¿Será que es en Jerusalén, como ustedes dicen, o aquí en Samaria? Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos. Que debemos observar aquí que el que quiere recibir, o el que recibe esa agua viva, debe comprender lo que significa la verdadera adoración. Leemos en el versículo 20 lo siguiente. Dice allí, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ella trata como de hablar con Jesús de teología y dice, ¿dónde debemos adorar entonces? Pero Jesús le dice, mujer, eso no es lo importante. Eso no es lo importante. En el versículo 21 dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, tú quieres hablar conmigo de teología, eso no es lo que importa. Lo que importa es cómo tú adores, no es el lugar donde lo hagas. Es cómo tú vivas en adoración a Dios. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Lo que realmente importa es cómo tú vivas consagrada tu vida a Dios de aquí en adelante. Y por eso en el 24 nos dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, mis hermanos. Lo hemos dicho en otras oportunidades. Adorar es más que venir a la iglesia. Es más que venir y cantar 3 himnos, 4 himnos. Es más que venir y orar media hora. La adoración se trata de vidas consagradas a Dios. Vidas dedicadas a Dios. Es una realidad consecuente en nuestras vidas. Esas alabanzas, esos cánticos, esas son manifestaciones de esa adoración que ya hemos hecho internamente, hermanos. Cuando yo realmente canto al Señor con mi corazón, yo debo inclinar mi corazón allí. Cuando yo oro al Señor continuamente, yo debo inclinar mi corazón en esa oración a Dios. Entonces, si quieres adorar al Padre, tienes que hacerlo de corazón a través de ese Espíritu y a través de Cristo, quien es la verdad. Hermanos, la Biblia dice que Cristo se identifica como yo soy el camino, dice Cristo, la verdad y la vida, y que nadie viene al Padre sino a través de mí. Vemos entonces aquí, hermanos y amigos, que el mensaje de esta mujer y para nosotros es claro. Como les decía al principio, Juan a través del Espíritu Santo en el capítulo 3 y en el capítulo 4, quiere que veamos que no importa dónde tú te encuentres, que no importa quién eres, quién seas, no importa, necesitas de esa agua viva para la salvación. Necesitas nacer de nuevo. Y quiero que veas lo importante de estos hechos. Porque, hermanos, en el mundo, incluso aquí hoy, en nuestra iglesia local, quizás hay personas que creen que no necesitan de Jesús. Que se creen justos, como Nicodemo. Pero también puede haber personas que se creen como la samaritana,
que ven la salvación como algo distante, como algo imposible para su vida, porque son muy pecadores. Pero en cualquiera de los dos extremos que tú te encuentres, hermanos, la realidad en tu vida es que necesitas de Cristo como el único Salvador de tu alma, como el único que puede darte esa vida eterna. Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. La mujer samaritana necesitaba de esa agua viva. Y cuando miramos ambos términos, hermanos, hablan de que todos necesitamos que Dios haga una obra sobrenatural en nuestras vidas, que venga de lo alto con poder, que nos dé un nuevo nacimiento, como dije, para que vengamos al arrepentimiento de nuestros pecados y confesemos a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Que lo veamos a Cristo como esa agua inagotable, esa fuente inagotable que sacia nuestra sed. Finalmente, según estos textos, podemos entender que esta mujer aceptó finalmente el agua que Cristo le ofrecía. Que ella entendió el mensaje de salvación. Dice en el versículo 26, ella identificó a su Mesías. Dice en el 25, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y si lees el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. ¿Ven lo que sucedió, hermanos? Dice que esta mujer se le olvidó su sed física, se le olvidó su cántaro, se olvidó. ¿Pero por qué? Porque encontró a la verdadera fuente que sacia la sed del alma, a la verdadera fuente más importante que tú y yo podemos encontrar, hermanos. ¿Y qué hace la mujer? Va inmediatamente a otro y le dice, he encontrado esa fuente, he encontrado al Mesías, he encontrado el agua viva, he encontrado esa agua que satisface mi alma. Y si sigues leyendo estos textos, leemos que muchos vinieron a Cristo producto del testimonio de esta mujer discriminada, sin reputación, aislada de la sociedad, pero encontrada, atendida y salvada personalmente por nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea Dios, mis hermanos. Eso fue lo que hizo Cristo contigo y conmigo al encontrarnos. Permitió que alguien nos predicara el Evangelio para salvación, para vida eterna. Nosotros leemos en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y si sigues leyendo, hermanos, dice, y decía la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Wow, hermanos. Así que el mensaje para nosotros hoy, mis queridos hermanos y amigos, es que esa sed de la cual habla nuestro Señor Jesucristo a esta mujer y a nosotros tan categóricamente en el día de hoy, es una realidad en nuestras vidas que no podemos ignorarla, hermanos. Que quizás podemos intentar evadirla, quizás no queremos hablar de eso, pero es una realidad para ti y para mí. Es algo que podemos intentar saciar con otras fuentes de este mundo, pero estará allí presente esa sed siempre. ¿Por qué? Porque solamente la sacia nuestro Señor Jesucristo. Por eso el llamado en el día de hoy es para que aquellos que no han venido a Cristo, que no lo ven como aquel que sacia tu sed. Quiero decirte que por más que lo niegues, por más que trates de evadirlo, por más que trates de ahogarte en esas aguas que este mundo ofrece, tú tienes una sed hoy en tu vida que solo la puede ser suplida por nuestro Señor Jesucristo. Necesitas salvación hoy. Y esa salvación solamente la ofrece Jesús, solamente Él.
Y por último, mis hermanos en Cristo, a pesar de que ya tenemos a Cristo como la fuente de agua viva, hermanos, la pregunta es, ¿por qué nos hemos dejado de seducir por otras aguas que este mundo ofrece? ¿Por qué, hermanos? Porque si conocemos que Cristo es la fuente inagotable que sacia nuestra sed, ¿por qué continuamente seguimos bebiendo de otras aguas de este mundo, aguas sucias, aguas contaminadas? ¿Por qué, hermanos? Porque hemos descuidado entonces esa relación íntima, personal que Dios quiere en nuestras vidas con Él. Hemos descuidado de ir continuamente a esa fuente de agua inagotable. Por eso decía un siervo de Dios, mis hermanos, que el alma satisfecha en Dios siente una continua sed de Dios, y precisamente por el hecho de haber sido satisfecha. Dice el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquel que ha gustado de Dios, ha experimentado esa bondad de Dios, ha experimentado la salvación de Dios en su vida, siempre va a querer más de esa fuente. Siempre va a quedar sediento, pero sediento por Dios, mis hermanos. Ese es nuestro deseo, como cantamos. Así que pregúntate entonces en esta mañana, hermano, ¿cómo está tu sed de Dios hoy? ¿Cómo está tu sed por Dios hoy? ¿Estás sediento por Dios? ¿Estás yendo a Él continuamente a saciar esa sed que tienes? Si es así, es un buen indicativo entonces de tu crecimiento espiritual, de tu amor por Él. Pero si no es así, es un indicativo del estado espiritual de tu alma. Analízate, analicémonos nuestras vidas, hermanos. Así que Dios nos ayude, mis queridos hermanos. Hemos visto que Dios nos ha provisto de la salvación en Cristo Jesús, que es la fuente inagotable, que es la provisión mayor en nuestras vidas que todo ser humano necesita. Beber continuamente de esa agua que solamente Cristo lo es. Amén. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial, que nos ayude en este tiempo a seguir saciando nuestra sed en Él, a seguir comprendiendo que es el único que puede saciar esa sed espiritual que tanto usted como yo tenemos. Vamos a orar.